Mi nombre es Estela y voy a compartirles mi testimonio. Yo desciendo de una familia de 6 hermanas, yo soy la más grande. Para mí mis padres han sido un gran ejemplo, los amo y los respeto. El motivo por el cual yo llegué a los pies de Cristo es por mis hijos, mis nietos, por mi familia. Yo salí de casa de mis padres a la edad de 15 años para formar mi propio hogar. Los motivos fueron un embarazo. Yo tuve que irme a su casa de mi esposo. Por un tiempo estuve bien, pero mi esposo empezó a maltratarme física y verbalmente. Prácticamente todo mi embarazo me la pasé triste, angustiada, frustrada, amargada. Mi esposo sembró en mi corazón gran temor. Así pasó el tiempo hasta el momento que mi hija nació. Mi hija fue de gran bendición en mi vida, pues ya no me sentía sola, ahora tenía una compañía. Posteriormente nacieron mis otros 2 hijos. Mis hijos crecieron. Cuando mi hija tenía la edad de 15 años, se volvió a repetir mi historia. También ella se fue de mi casa y ella tuvo 4 niñas. Y en ese lapso de tiempo, mi esposo empezó a andar con malas amistades y pues yo seguía siendo esa mujer triste porque mi esposo no cambiaba, mi esposo seguía peor, andaba con mujeres, pero aún así pues yo seguía ahí hasta que un día mi esposo andaba con malas compañías que se dedicaban a cosas ilícitas. Mi esposo tuvo que pisar un reclusorio. A mi esposo lo acusaban de delitos graves. Ahí lo sentenciaron a 16 años de prisión. Para mí fue un golpe muy duro. En ese tiempo yo me sentía con la obligación de apoyarlo, de ayudarlo. Mis padres y las personas que me conocían me decían que por qué yo iba a ayudarlo, que por qué yo iba a estar ahí con él, puesto que él no fue un buen padre, un buen esposo, y pues que yo lo dejara ahí, puesto que él se había buscado esos problemas. Pero pues yo me sentía con la obligación de ayudarlo y así lo hice. Para ese tiempo también mi hija se dejó de su esposo. Ella se fue a los Estados Unidos, dejando a sus 4 niñas aquí. 3 se quedaron con su papá y la niña más pequeña se quedó conmigo. Para entonces mi hijo Moisés tenía 5 años y mi hija Alejandra también se fue de casa a esa edad de 15 años también. Y para entonces pues ya estaba nada más con mi hijo y mi nieta. Y yo seguí visitando a mi esposo en ese lugar. Mi esposo cumplió 8 años en ese lugar y a término de esos 8 años salió gracias a un amparo que se metió, salió. Yo todavía tenía la esperanza, la ilusión de que mi esposo llegara un hombre cambiado, un hombre diferente, porque aparentemente así se veía, cosa que nunca fue, porque él regresó a mi casa, regresó y yo volví a vivir con él. Y para entonces mi hijo ya tenía 15 años, ya iba a la preparatoria y yo creí que mi vida iba a ser diferente, algo que no fue, puesto que mi esposo siguió nuevamente a las andadas, otra vez con amistades, pero ahora ya no nada más era él, sino que ahora también era mi hijo.
Era momentos difíciles. Yo no sé en qué momento mi hijo tomó ese camino, abandonó la escuela y pues era para mí muy difícil esa situación. De hecho, yo ya había aceptado a Cristo en mi corazón desde que mi esposo estaba en el reclusorio, pero por motivos de tiempo, por motivos de que tenía que trabajar, pues yo no me congregaba. Yo sabía que existía un Dios. Yo todos los días le pedía a ese Dios que me ayudara con esta carga tan difícil que yo tenía en mis hombros. Pero yo no conocía a ese Dios verdadero que hoy conozco. Y pues yo seguí ese camino, seguí adelante. Y llegó el momento en que pues yo me congregué más bien en la iglesia porque mi nieta Natalie ya me invitó, porque ella era novia de Moy, el chico de la alabanza, y ella fue la que me invitó a ir a esa iglesia. Pero para entonces, el motivo por el cual yo sentí la necesidad de buscar nuevamente a Jesús fue porque mi hijo lo detuvieron porque andaba con malas amistades. A mi hijo lo detienen por robo a robo de autos y lo detienen allá en el Estado de México. Para entonces todavía mi esposo nos avisan. Entonces mi esposo, yo y mi hija Alejandra vamos a ver los motivos y dónde estaba mi hijo. Mi hijo estaba en el MP de allá del Estado de México. Cuando nosotros llegamos, pues para mí fue un golpe muy duro ver a mi hijo en ese lugar. Fue algo que a nadie le deseo, pero pues tenía que estar ahí con él. Yo le pedí a Dios que tuviera misericordia de él para que saliera de ese lugar. Mi esposo pues habló con las personas, hablamos con los policías que lo detuvieron. Tuvimos que pagar un dinero para que a él ya no lo acusaran de robo, sino que se lo llevaran por encubrimiento. Iba con otra persona y así fue. Recuerdo que fue un día viernes y pues ya no había nada que hacer, puesto que pues ya se cruzaba fin de semana y ya no podíamos hacer nada. A mi hijo se lo tuvieron que llevar al reclusorio. Él pisó el reclusorio de aquí del Estado de México. Pues yo le pedí a Dios que Dios lo guardara en ese lugar, porque yo ya sabía lo que era ese lugar. Yo ya había ido con mi esposo, había estado en el proceso de mi esposo y yo ya conocía ese lugar, y pues yo no quería que mi hijo sufriera ahí ni que estuviera, pero así pasó y ni modo. Para entonces recuerdo que el viernes que habíamos dejado a mi hijo en el MP de ese lugar, regresábamos a casa en la camioneta de mi hija, y recuerdo que mi esposo iba en el asiento de atrás. Cuando volteamos hacia atrás, mi esposo iba recargado en la puerta y pensamos que iba dormido, pero nos dimos cuenta que no. Mi hija se estaciona, me bajo y me paso al asiento de atrás y me doy cuenta que mi esposo ya no respondía.
estaba en una situación mal, lo tomo en mis brazos y lo llevo en mis brazos y claro, me doy cuenta que mi esposo dio el último suspiro en el momento que yo lo tenía en mis brazos. Por ese momento recuerdo que vi pasar como una película mi vida, desde el inicio hasta ese momento. Mi hija, con la desesperación de ver a esa situación, se arranca y echa a andar en la camioneta y llegamos a un hospital. Cuando lo bajan de ahí y lo meten al hospital, nos dice el médico que ya no había nada que hacer, que a mi esposo le había dado un infarto fulminante. Fue una situación todavía más difícil de la que ya teníamos, puesto que mi hijo estaba en ese lugar y mi esposo pues ya había fallecido. No sabíamos ahora qué íbamos a hacer, tuvimos que hablarle a su familia. Pues ya se hizo el trámite, a mi esposo se lo llevaron a Veracruz. Mi hija y yo nos quedamos aquí para resolver el problema de mi hijo. Mi hijo sale hasta el día lunes. Cuando mi hijo sale, lo primero que hizo es preguntarnos por su papá. Tuvimos que esperar a que llegáramos a casa para decirle que su papá ya no estaba más aquí, que ya había fallecido. Mi hijo empezó a llorar. Yo sé que aunque su padre hubiera sido el peor para él, pues era su papá. Fue un gran dolor para él. Fue a visitarlo al siguiente día a su tumba y posteriormente regresó a la casa. Él llegó, se encerró en su cuarto y entró en una gran depresión. Para entonces, pues yo le pedí a Dios que me diera fuerzas y valor para poder ayudar a mi hijo. Ahora sí ya conocía el camino y la persona en la cual podía confiar. La persona que sería la única que me podía ayudar a poder ayudar a mi hijo. Acudí a esa persona que fue Dios. Doblé mis rodillas y le clamé con todo mi corazón para que él pudiera sacar a mi hijo de ese lugar. Mi hijo entró en una gran depresión, se iba por la noche, se iba a tomar y regresaba a mi casa por la madrugada. Así se pasó gran tiempo, mucho tiempo. Recuerdo que un día, ya desesperada y clamando a Dios, yo puse una alabanza de Jesús Adrián Romero. Esa alabanza quebrantó el corazón de mi hijo. Recuerdo que yo me ponía todos los días afuera de su puerta para doblar mis rodillas y pedirle a Dios que tuviera misericordia de él y lo sacara de él. Y creo que ese día Dios contestó mi súplica. Ese día salió mi hijo de su cuarto, me abrazó y me dijo: mami, perdóname, voy a salir de esto. Voy a terminar la escuela y voy a seguir mi vida y voy a seguir adelante. Recuerdo que lo abracé y le dije: claro, hijo, claro que sí, yo creo en ti, sé que vas a lograrlo. Le agradecí al Señor con todo mi corazón que haya haber hecho ese gran milagro en mi hijo, porque a partir de entonces mi hijo terminó la preparatoria y siguió con la licenciatura y terminó su objetivo, logró su objetivo. Yo le agradecí
a Dios todo eso que estaba pasando. Yo era víctima de crítica de la gente, de mi familia, por el comportamiento de mi hijo, por el comportamiento de mis hijos, porque también criticaban el que mi hija se haya venido y dejara a sus niñas. Y pues yo siempre vivía agachando la cabeza, siempre vivía triste, avergonzada por todo lo que pasaba. Pero yo sabía que Dios tenía un propósito para mi vida y que solo Él podía ayudarme. Ya no tenía por qué sentirme avergonzada de lo que pasaba. Yo sé que Dios me había dado la oportunidad de ver a mi familia restaurada, de ver a mis hijos vivir de una manera diferente. No era fácil el camino que yo había empezado, pero sabía que era un camino seguro en el que iba a iniciar. Por ese motivo yo empecé a caminar el camino que me llevaba a la victoria, que es Cristo Jesús. A partir de ese momento, Dios empezó a obrar en mi vida y empezó a levantar mi cabeza. Ya no era esa mujer que toda la vida iba a mantenerme agachada, encorvada, como esa mujer de la que habla la Biblia. Ahora iba a ser esa mujer que iba a enderezar mi cabeza hacia adelante y mirar hacia arriba, mirar hacia el cielo y darle honra y gloria a ese Dios que me sacó y que me ayudó a salir adelante con mis hijos, con mi familia. A partir de ese momento, el pastor Aurelio y su esposa empezaron a orar por mi familia, por mis hijos. Yo lo sé, porque yo les agradezco grandemente, porque ellos han intercedido mucho por mí y por mi familia. Yo les tengo gran respeto y le agradezco a Dios que los haya puesto en mi camino. Desde ese momento en adelante hasta el día de hoy me preparo para seguir adelante y poder ayudar a más personas a llegar a ese lugar donde Dios quiere que todos lleguemos, a esa meta que Dios quiere que lleguemos. Hoy he decidido dejar el timón de mi barco con mi tripulación en manos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Muchas gracias.